¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Bien, pues en esta ocasión tenemos el tercer domingo de Pascua, que cae este 19 de abril. El texto del Evangelio que nos propone la liturgia es tomado de San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35, que es el encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús. Le he llamado a este comentario y lo reconocieron al partir el pan. Comenzamos. Hacemos nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te agradecemos por el don de la vida y el don de la fe. Hoy que nos reunimos en tu nombre para profundizar la Sagrada Escritura, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo, con el fin de que nos ayude a comprender el sentido salvífico del texto evangélico que estamos por estudiar y lo hagamos vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Procedo ahora a presentar un audio donde escucharemos el texto del Evangelio. Del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo, y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes, y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora continuemos. Doy primero unas palabras sobre el contexto histórico. En el primer libro de los Macabeos, capítulo 3, versículo 40, se describe el envío de tropas por parte de Lisias para sofocar la rebelión judía. Estas fuerzas se dirigen hacia Judea con intención de devastarla. Acampan en las cercanías de Emaús como punto logístico clave. Posteriormente, en el capítulo 4, este mismo lugar será escenario de una batalla decisiva donde Judas Macabeo logra una victoria significativa. En el primer libro de Macabeos, Emaús es un espacio de guerra, tensión y amenaza.
En cambio, en nuestro pasaje de Lucas, Emaús es un lugar de revelación pascual donde el resucitado se hace presente en el camino y en la fracción del pan. Así, el lugar históricamente asociado con la opresión extranjera y la lucha por la ley se convierte en un espacio de encuentro, interpretación de las Escrituras y reconocimiento del Señor. En Lucas 24 se resignifica ese mismo espacio geográfico dentro de una teología de la presencia del resucitado, mostrando cómo los lugares de la historia pueden ser reconfigurados por la acción salvífica de Dios. Contexto literario. Este es el episodio más amplio de los relatos pascuales de Lucas. Los protagonistas son dos discípulos que, aunque no son de los 12 apóstoles, representan a la comunidad naciente. El discípulo anónimo, compañero de Cleofás, está diseñado para que el lector se identifique con él. La posición central de nuestro pasaje es el centro de una serie de textos. Viene precedido por el relato del sepulcro vacío en los versículos 1 al 12 y viene seguido por la aparición a los 11 en los versículos 36 a 49. El relato tiene una estructura dinámica que comporta una complicación que se da en el camino mientras Jesús habla con los discípulos y tendrá un desenlace que será el reconocimiento que ellos hacen de que el comensal que está con ellos es Jesús resucitado. El recurso literario usado es el de la opacidad. El narrador da al lector información que los discípulos del relato ignoran. Y esto es esencial para comprender el crescendum de la intriga que se encuentra en el pasaje. Contexto teológico. El relato nos invita a una superación del mesianismo terreno. Los discípulos de Maús le dicen a Jesús, nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Con ello demuestran que su expectativa es meramente terrenal. Piensan en un contexto más político y terrenal y no en un contexto, pues, de revelación mesiánica, de una revelación provenida realmente de Dios. Por otro lado, tenemos el verbo griego dei, que significa es necesario en presente, o edei, que significa era necesario en tiempo imperfecto. Este verbo aparece 3 veces en el capítulo 24, concretamente en los versículos 7, 24 y 44, y sirven para expresar la voluntad salvífica del Padre, porque era necesario que el Mesías tenía que padecer para entrar en su gloria. Con ello encontramos una circularidad hermenéutica. Las Escrituras remiten a Cristo y solo Cristo ilumina las Escrituras. La cruz no contradice la gloria del Mesías, como piensan los discípulos, sino que más bien la cruz revela la otra cara del mismo misterio, porque ahí, en la aparente impotencia del Mesías crucificado, encontramos la omnipotencia salvadora de Dios. El relato responde a la pregunta de todas las generaciones: ¿cómo encontrar al resucitado sin haberlo visto? Hay modos de encontrarse a Jesús. Los modos del encuentro son la palabra escuchada, el pan partido, que es referencia de la Eucaristía, y la fe vivida en comunidad y en comunión con los apóstoles. Es decir, no basta decir como comunidad creemos en Jesús resucitado, sino que es necesario que esa fe esté vinculada a la fe de los apóstoles, a la fe de la iglesia. No se puede tener una fe verdadera desligada de la fe de la iglesia. Es la iglesia la que nos da la fe, es la iglesia la que nos comunica la Sagrada Escritura. Es la iglesia la que pone en nuestras manos la capacidad de comprender las escrituras de manera congruente, de manera eficaz, porque la iglesia recibe la asistencia del Espíritu Santo para comprender la palabra inspirada. Con esto paso al comentario. Dos discípulos abandonan Jerusalén. Es Cleofás y su compañero o compañera, que bien podría ser también su esposa. Jerusalén es la ciudad de la Pascua, y ellos ahora se dirigen a Emaús, localidad que recuerda la victoria macabea, como mencionamos hace unos momentos. Ellos estaban en busca de un mesianismo político,
Por eso no entendían el mesianismo que Jesús representaba en realidad. El alejamiento físico de ellos, que se van de Jerusalén hacia otra región, refleja una distancia teológica. Huyen del lugar donde Dios actúa y a la vez esta acción de alejarse de Jerusalén refleja en el fondo una decepción. Dicen ellos, nosotros esperábamos que Él liberara a Israel, pero pues ya tiene 3 días que lo crucificaron, como pensando, ya no tenemos nada que hacer en Jerusalén, mejor vámonos de aquí. Y con ello reflejaban su decepción con respecto a Jesús. Lo ven prácticamente como un Mesías fracasado. Sin embargo, Jesús se une a ellos. Los ojos de ellos estaban impedidos para reconocerle. Es una referencia a una ceguera espiritual que todavía los inunda. Los discípulos se han enterado de ciertos hechos, de la crucifixión, han escuchado testimonios sobre el sepulcro vacío y el testimonio de las mujeres, pero no los comprenden, simplemente no creen. Entonces viene el reproche del peregrino. Jesús les dice, qué tardos de corazón ustedes son para creer todo lo que dijeron los profetas. Y después Jesús les va a explicar las escrituras por las cuales se ve que el Mesías tenía que padecer para entrar en su gloria. En un segundo momento tenemos la escena del reconocimiento de Jesús. Jesús interpreta las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, para explicarle el sentido de los testimonios. Los testimonios del sepulcro vacío y de las apariciones que reportan las mujeres tienen realmente conexión con todo lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. En la fracción del pan, los discípulos confiesan, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. La hospitalidad abre la puerta del reconocimiento. Ellos le dijeron a Jesús, quédate con nosotros porque ya es tarde. Lo reciben, lo acogen y Jesús realiza con ellos los gestos eucarísticos. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y le reconocieron. Aquí el evangelista está utilizando el recurso de la anagnórisis, es decir, el lento desvelamiento de la identidad del protagonista por medio de relatos que poco a poco van conduciendo no solo a los discípulos, sino al lector a comprender que se trata de la persona misma de Jesús. En ese instante en que ellos lo reconocen, Jesús desaparece, mostrando así que ni siquiera con la fe podemos atrapar el misterio de Dios. Podemos darnos cuenta por la fe que el Señor está ahí, pero no podemos atraparlo. Viene entonces el retorno inmediato de ellos a Jerusalén. El encuentro con el resucitado convierte los corazones de los discípulos y estos se sienten enviados a comunicar lo que han celebrado, lo que han tenido por experiencia, que es el encuentro con el Señor y la fracción del pan. Y con esto paso a las enseñanzas para la vida. Primera enseñanza, dejar que la palabra ilumine nuestras decepciones. Como los discípulos, todo creyente puede alejarse de Dios cuando sus expectativas quedan defraudadas, pero Jesús camina con nosotros incluso cuando no lo reconocemos. La paz no nace de la ausencia del dolor, sino del sentido que Dios imprime en lo oscuro. Sin embargo, esto nos exige una apertura práctica, oración, lección divina, actos de caridad. Estos son espacios donde el corazón vuelve a arder. Dejemos que la palabra reinterprete nuestra historia personal, familiar y social. Segunda enseñanza, reconocer al resucitado en el pan partido. El reconocimiento de Jesús se da en el gesto de la fracción del pan que evoca la última cena. Diversas comunidades de antiguos cristianos llamaban a la misa la fracción del pan. Esto significa que la Eucaristía es el lugar privilegiado donde participamos tanto del sacrificio de Cristo por nuestra salvación como del encuentro con el Señor vivo en el tiempo de la Iglesia. Procuremos la vida comunitaria, redescubriendo cada día el sentido de la Eucaristía como fuente de fraternidad y reconciliación,
y reafirmando la fe que nos viene de los apóstoles. Tercera enseñanza, volver a Jerusalén significa volver al lugar desde el cual comenzó el seguimiento de Jesús que nos envía al mundo. Los discípulos de Maús no se guardaron su experiencia con Jesús, sino que volvieron a la comunidad a compartirla. Volver a Jerusalén es volver al lugar donde se comparte la fe y se anuncia la resurrección. El encuentro con el resucitado nos impulsa a la misión y al anuncio. En estos tiempos convulsos, donde se amenaza a la paz, trabajemos con confianza para sanar las relaciones interpersonales en la familia, la parroquia, la sociedad y pidamos por la paz entre las naciones. Y ahora concluimos con la oración final. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que, al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Espero que pueda servir a todos ustedes para su vida espiritual y su impulso pastoral. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.